Pues muy buenas tardes. Como ya saben, la brigada damos virajes. Hemos pasado hoy de Ragtime de Nueva Orleans a una presentación, ya hasta se me van las ideas. Bueno, estuvo Elena Poniatowska, ahora tuvimos un meeting latinoamericano y ahora vamos a pasar a la novela negra española, una serie de novelas negras muy exitosas en España que se están presentando ahora en México. Tuvimos la fortuna de poder agarrar a Berna en un viaje de trabajo y aceptó la invitación y yo estoy muy contento de podérselas presentar. Y a manera de presentación me gustaría un poco, antes de hablar de tu trabajo literario, hablar un poco de tu trabajo periodístico. Trabajas en El País, has sido directora de la sección cultural en Babelia, has sido corresponsal en zonas de conflicto. Platícanos un poco tu trabajo periodístico y cómo, para dar pie a cómo empezaste a escribir literatura, ¿no? Y bienvenida, Berna, es un gusto tenerte aquí. Por favor, viene desde España. Me decía Berna, ¿se van a parar todos? ¿Se van a ir? No, claro que se van a quedar, aquí están. Bienvenida, Berna. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí sentados, que me llena de una alegría increíble, ¿no? Y gracias, José Ramón y Marina, por esta invitación. Es un sueño estar aquí, porque yo, que soy muy lectora, como pueden imaginar, de todo escritor, somos ante todo lectores. Admiro la literatura que se está haciendo en México. Creo que ahora mismo en México se está haciendo posiblemente la mejor o de las mejores literaturas en lengua española y por eso, bueno, es una satisfacción estar aquí y os lo digo con toda humildad, ante grandes de las letras que leo de aquí, desde Fernanda Melchor a Emiliano Monge o Paco Taibo, o bueno, tantos maestros de los que aprendo cada día. Bueno, efectivamente soy periodista desde hace muchísimos años. Empecé en el área de internacional y tuve la suerte de, siempre con El País, bueno, también con algún otro periódico español como El Sol y El Periódico de Cataluña, pero fundamentalmente he hecho mi carrera en El País. Empecé en el área internacional y tuve la suerte de ser corresponsal en Moscú, de cubrir las revoluciones que terminaron con el comunismo en la Unión Soviética, sobre todo en el este de Europa. Y después de muchos años de internacional me decanté sobre todo por el periodismo literario y, como ha dicho José Ramón, estuve dirigiendo Babelia unos años. Actualmente, bueno, estoy a cargo del área social. En El País es importantísimo todo el área de medio ambiente, igualdad, que yo sé que en México también la igualdad de las mujeres, el medio ambiente, también está pujando, como en España, por salir a la palestra más a veces que la política o la economía y otros temas clásicos. Y bueno, si ahora, yo me acuerdo cuando empecé, cuando era muy jovencilla, un estudiante que tenía 17 años y mis padres ya me preguntaban, bueno, ¿qué quieres estudiar y qué quieres hacer? Yo no tenía ni idea de lo que quería hacer. Me acuerdo que mi madre me regaló una guía de profesiones de la A a la Z y yo iba desde la A, la B, la C y yo iba señalando montones de profesiones que me interesaban, ¿no? Desde profesora, azafata, inglés, idiomas, filología, filosofía, historia. Iba señalando tantas cosas, no sabía lo que elegir hasta que llegué a la P. Posiblemente si la P hubiera estado en la A no habría sido periodista, pero como la P llegó después de tantas letras y había visto tantas profesiones que yo quería ser, cuando llegué a la P de periodismo, que jamás me había planteado, pensé, ¿qué significa ser periodista? Y significaba tocar un poquito de cada una de las cosas que yo había señalado en ese alfabeto de profesiones, ¿no? Significaba tocar idiomas, tocar la lengua, tocar la historia, tocar la literatura, tocar la filología, tocar la filosofía, tocar los viajes, por lo de azafata, digo. Y me di cuenta, digo, esto lo tiene todo. Me permite, primero, salir de mi ciudad, que era lo primero que quería, desde luego, que yo soy de Santander, al norte de España, y me permitía, con la palabra, tocar todos los temas, sin especializarme en ninguno, poder abordar todos los temas. Y siempre me gusta recordarlo porque creo
que, bueno, ya tengo 54 años, tengo ya muchos años de profesión, pero sigo aferrándome a esa definición de por qué me hice periodista y ahora por qué me hice escritora. Porque uso la palabra, el español, el castellano, que yo creo que es una lengua tan hermosa y que, como os digo, tantos escritores mexicanos han llevado tan lejos, y uso la realidad. La palabra y la realidad son mis dos herramientas, digamos, como la harina y la levadura lo son para un panadero, ¿no? Luego puede hacer panes o puede hacer croissants o puede hacer magdalenas o puede hacer lo que sea, pero usa la harina, usa la levadura. Yo uso la palabra y uso la realidad en periodismo o en literatura. No sé si he contestado a tu curiosidad. Sí. Y bueno, faltó el pedacito de, con toda esa experiencia, ¿en qué momento? Porque tu primera novela publicada no es temprana, es más bien ya, si leí bien la cronología en Wikipedia, porque luego hay errores, o sea, llegaste, primero te hiciste periodista, llegaste a todas esas experiencias y en algún momento dijiste, voy a escribir una novela. ¿Qué pasó para que sucediera eso, no? Bueno, siempre quise escribir, como digo, y desde niña siempre escribí mis diarios, mis poesías. Me acuerdo desde pequeñita tenía un periódico, todavía lo conservo, escrito con mi hermano, que escribíamos a mano y lo vendíamos a 1 peseta o a 2 a mis tíos, claro, ¿quién iba a comprarnos nuestro periódico, ¿no? Y siempre quise ser novelista, pero yo suelo contar que desde el principio, me acuerdo con mi primer sueldo, yo había leído muchísimo a Vargas Llosa, ahora va a presentar una nueva novela, y siempre había leído que, os voy a contar una ingenuidad que casi me desnuda, pero no me importa contarla. Siempre había leído que él, ya sabéis, Vargas Llosa vivió en Londres, vivió en París, y que él iba al museo, al British Museum, por ejemplo, a escribir. Se metía ahí en las cafeterías de los museos o en los pasillos de los museos y escribía. Y mi primer sueldo, con, no sé, 20 años o 22, lo gasté en ir de vacaciones a Londres, porque dije, yo me meto en el Museo Británico y me pongo a escribir una novela. Y obviamente no me salió nada, ¿no? Porque no se trata de imitar a un grande o a un pequeño ni a nadie, sino se trata de tener una historia dentro. Intenté varias veces, fracasé a esa edad, porque no tenía historias dentro para novelar. Me entregué al periodismo y en el periodismo sí tenía historias. El periodismo, esto mismo puede ser periodismo, ¿no? Convertirse en una crónica. Y ha sido con ya más de 40 años, 45, donde me vi lista para empezar a hacer ficción. ¿Por qué? Pues seguramente ya tenía tan cubierto el periodismo de tanta realidad que necesitaba dar el paso siguiente, que es inventar mi propia ficción. En novela resuelves aquello que no puedes resolver en periodismo. En periodismo todo tiene que ser verdad, en novela no hace falta que sea verdad, basta que sea verosímil. Y en novela puedes matar, puedes vengarte, puedes amar, desamar, puedes hacer todo y dominar todo con tu batuta, que es el teclado, lo que no puedes hacer en periodismo, que es atañer solo a la verdad. Y eliges un género muy específico, novela negra, y dibujas a un personaje femenino en el centro, una comisaria, que un poco me gustaría que nos contaras si tenías en mente a otros autores, pensaste que iba a ser una serie o escribiste una primera novela sin saber que realmente ibas a hacer otras sobre ese personaje, ¿no? Sí. Bueno, elegí el género negro porque me sentí cómoda en unos cánones que creo que ayudan a retratar la realidad, ¿no? Como he dicho, siempre estoy obsesionada por la realidad como periodista y también quería hacerlo como novelista. La novela negra, digamos que tiene unos cánones muy conocidos, muy accesibles, y me atreví, digamos, en ese género por sentirlo más accesible. Y luego me he enamorado del género, o sea, no es que estuviera enamorada del género y lo hiciera, sino que ha sido a base de practicar lo que me he enamorado de él y me he especializado y ya he leído mucho más. Traía lecturas, por supuesto, pero como lectora leo muchísimas más cosas que no son negras. Y una mujer, ¿por qué? Pues yo creo que sin ser muy consciente en ese momento, ahora ya lo soy más, esta es la 4ª entrega de La comisaria Ruiz, sobre todo porque sentí que la novela negra tenía una deuda pendiente
con la mujer. En novela negra, lo saben ustedes muy bien, la mujer suele ser el objeto de deseo, aquella figura de la que te enamoras y no deberías enamorarte porque es de otro, o es alguien a quien rescatar, alguien a quien salvar, o alguien a quien culpar, alguien a quien atrapar, alguien que se te escapa. Es decir, la mujer, desde el propio Dashiell Hammett, Raymond Chandler, muchísimos otros, ha sido eso, alguien en desigualdad con respecto al hombre, al detective todopoderoso, que sí se enamora de quien quiere, que puede tratarla mal, etcétera. Hay muchas variantes, pero hay, digamos, yo tengo estudiados como 5 figuras de lo que es una mujer en la novela negra clásica y casi hasta hoy, porque hasta nuestro Vázquez Montalbán o tantos otros, casi hasta hoy mismo, hasta antes de ayer, ha sido eso la mujer en la novela negra y lo sigue siendo en algunos autores. Entonces, bueno, yo creo que había esta deuda pendiente y ahora no solo yo, muchísimos autores y autoras tienen a mujeres como protagonistas, como culpables, como lo que sea, ¿no? En términos de igualdad. Se me ocurre Petra Delicado, de manos de Alicia Jiménez Barlet, no sé si aquí es muy conocida, es española, o de la mano de Gelbenzu, la jueza Mariana Marzo, en fin, hay muchas, hay varias, Dolores Redondo, con Amaya Salazar, y además no tiene por qué ser, porque cuando empezó lo que llaman el femicrimen, que bueno, por supuesto ya estamos los periodistas para poner etiquetas de todo lo que ocurre, dijeron que el femicrimen es aquel en que las mujeres son protagonistas, pero además saben poner la colada y saben preparar la pizza para los niños. Pues no hace falta crear un canon ahora de la mujer detective, ¿no? De la mujer investigadora. A veces sabe poner la lavadora y a veces no. ¿Tiene marido o no? ¿Se enamora o no? ¿Es lesbiana o heterosexual? O sea, que no haya cánones, ¿no? Yo creo que se han roto los cánones en el buen sentido y bueno, yo he intentado poner mi granito de arena. Todo esto, como imaginan, lo he teorizado después, a posteriori. En el momento en que creé a la comisaria Ruiz, lo único que quería era reflejar el mundo y reflejar mi mundo. Y mi mundo es el de que estoy rodeada de mujeres también eficaces, que hacen su trabajo, que se dejan el pellejo en el trabajo y en su dedicación, a veces aún más que los hombres, porque hemos tenido que demostrar que somos tan eficaces. Y bueno, por eso nació la comisaria Ruiz. Y como dices, esta es la cuarta entrega, que empieza, un poco me gustaría, yo no he leído las 3 anteriores, solo he leído esta, y esta inicia, me imagino que retomando el final de la anterior, porque está suspendida, está como paralizada, como agente policíaco, ¿no? Está enfrentando un juicio y la pones como en una situación casi paralizante y la avientas de golpe en un mundo en el que se comete un crimen inspirado por la obra de Francisco Goya, el gran pintor, grandísimo pintor que para mí vislumbra prácticamente todas las expresiones modernas de la pintura, el expresionismo, la abstracción. Hay un criminal que se inspira en él y ella es la que empieza a juntar las hebras, pero desde la marginalidad, ¿no? Eso me intrigó muchísimo y me atrapó de inmediato. No sé si es un poco ya empezar a hablar de la novela, pero si es consecuente o decidiste en esta novela que tenía que ver esa parálisis o decir quiero que en esta novela mi investigadora policíaca lo haga todo al margen del aparato institucional, ¿no? Sí, pues gracias por tu visión, José Ramón, porque efectivamente esta cuarta entrega es aquella en la que la comisaria está casi fuera del sistema, realmente es la novela más antisistema de las 4. Ella en la anterior entrega quedó expedientada por un superior con el que ha tenido un lío, no un lío amoroso, quiero decir, un problema, que tampoco ahora viene a cuento desvelar. Entonces, ella está expedientada, está preparando su defensa, está por tanto sin uniforme, sin placas, sin pistolas, sin equipo, casi andando en bici, en mallas de ciclista por Madrid, fuera de la policía, cuando ocurre un crimen
y su impulso, por supuesto su instinto, esto sí es absolutamente canónico, la lleva a empezar a investigar. Ella intenta ayudar a su equipo, a su antiguo equipo, que es el que oficialmente está desarrollando la investigación, pero ellos colocan un muro entre ella y la investigación. Lo hacen porque la quieren ayudar, porque no quieren que se meta en más líos, pero a ella no le va a importar meterse en más líos, y a la vez el estar fuera de la policía le va a permitir entrar en las casas ocupas, entrar en los subterráneos de Madrid, en el subsuelo, y descubrir un mundo que yo creo que es el que Goya habría pintado hoy. Efectivamente es una novela que nos retrotrae a Goya, porque yo creo, todos saben lo que está pasando ahora en España con el problema con Cataluña, como sabemos lo que está pasando en Estados Unidos, como sabemos lo que está pasando en Inglaterra, en Italia. Es decir, hay unas fuerzas crecientes en el mundo que parece que nos llevan a un enfrentamiento y a una polarización brutales, ¿no? Y dañinas para la convivencia a veces. Y Goya, hace 2 siglos, pintó la España de hoy, pintó la España de entonces, pero estaba pintando la España de hoy. Cualquier obra de Goya, sobre todo de las pinturas negras, sobre todo de su etapa última, nos sirve para mirarnos en el espejo de lo que somos hoy, ¿no? No sé si saben que dejó las pinturas negras en su última casa en Madrid, en la Quinta del Sordo, y él se fue al exilio a Burdeos, a Francia, porque volvía el rey Fernando VII, volvía el absolutismo, mientras en Europa y también en América estaban desarrollándose movimientos liberadores y revolucionarios, España volvía a retroceder al absolutismo y a la represión, y él se fue. Y una de las pinturas que dejó en la Quinta del Sordo, en esa última morada que tuvo en Madrid, era Duelo a garrotazos, 2 hombres peleándose a garrotazos. Y esa España de hace 2 siglos vuelve a ser a veces la España de hoy, ¿no? Bueno, no sé si Goya es la figura que va a hilar, que traza el hilo entre los distintos crímenes que va a abordar la comisaria Ruiz en esta entrega. Pero es una novela actual que nos lleva a la historia, pero que nos lleva a un espejo del presente. A ver, vamos a ordenar un poquito porque yo quería abordar esos 3 asuntos de manera un poco más separada. Primero, el tema de la marginalidad, que ya lo tocamos. O sea, en esta novela la policía está operando fuera del sistema, que eso es realmente interesante. La segunda dimensión ya la mencionaste, que es los lugares que visita. Yo digo, he visitado Madrid muchas veces en estos años, pero sí me sorprendieron las descripciones que haces de, por ejemplo, los canales donde se comete el primer asesinato, los subterráneos que describes, y este fenómeno de los ocupas, que no sé si nos puedes platicar un poco qué es ese fenómeno en España, de dónde viene pero bueno, estos ambientes que visita también son ambientes que para mí resultaron novedosos en la descripción, y es un universo que ya después hablaremos de Goya un poco más a detalle, pero me interesó mucho. ¿Eso viene de tu trabajo periodístico? ¿Querías hablar de esos lugares o te los imaginaste? ¿No son esos lugares existen en Madrid como los describes en la novela? Sí, esos lugares existen y los he pisado y no son imaginarios, existen absolutamente. Yo creo que a partir de la crisis, desde 2008, de la gran recesión que sufrimos en todo el mundo, pero también en España, ustedes saben que ha quedado muchísima gente en el paro o con trabajos muy precarios, y digamos que una parte de la población ha quedado en la exclusión o en gran riesgo de exclusión. Y a partir de ahí ha surgido un movimiento, hubo el 15M, las acampadas en la Puerta del Sol, pero también un movimiento de desafección sentimental de una parte de la ciudadanía con respecto al sistema, ¿no? Y hay muchos jóvenes y personas en general que se han ido a vivir a casas ocupas. La vivienda está tan cara en Madrid que es muy inaccesible, y hay mucha gente que se ha ido a vivir por necesidad o por desafección a casas ocupas. En mi libro se centra en una que se llama La Dragona, que precisamente acaban de desalojar esta semana el nuevo alcalde, porque ahora tenemos un alcalde del Partido Popular. El libro está basado más en la época de Carmena, que era alcaldesa del ámbito de Podemos,
pero ya les han desalojado, ¿no? Entonces han surgido muchas casas ocupas, centros sociales, y aparte de esto, donde son centros sociales donde hay una aspiración a una vida cultural, a una enseñanza, una ayuda a niños que no tienen clases particulares y que ahí se les da, etcétera. Aparte hay todo un submundo de gente viviendo sin techo, en túneles, debajo de puentes, y yo pude estar en esos túneles, ¿no? Históricamente se sabía que los reyes, los Borbones, siempre tuvieron túneles por los que salir de palacio para andar a sus correrías nocturnas. Y el rey Napoleón, cuando Francia invadió España y tuvimos un rey Bonaparte, perdón, no Napoleón, porque era José Bonaparte, se hizo construir un túnel también desde el Palacio Real hasta una casa de unos aristócratas amigos, por si venían los disturbios hasta el Palacio Real, el poder escapar, y por ahí salía muchas veces a la casa de estos aristócratas amigos. Y en ese túnel pude estar. Bueno, visité muchos túneles y muchas construcciones que son paralelas al enterramiento de la M30, que es la carretera que circunvala Madrid, y tienen su vida, ¿no? Nos les vemos cuando vamos de turismo a Madrid o vivimos en Madrid como yo. Uno ve el Museo del Prado, ve la Gran Vía, ve las calles, las plazas, los restaurantes, las terrazas, pero si mira hay un submundo, ¿no? Hay un submundo que está fuera del ámbito oficial, fuera del ámbito estatal, y yo quería reflejar ese mundo, reflejar un mundo donde no hay certezas, donde no hay empleo, donde hay precariedad, donde yo creo que si Goya viviera hoy, en lugar de desastres de la guerra y todos aquellos grabados que hizo en la época aciaga de la guerra y del enfrentamiento, hoy pintaría eso, ¿no? Pintaría, aparte de los aristócratas que pintó, pintaría esas caras de esos españoles o extranjeros que habitan en ese mundo al margen del sistema. Y mi comisaria por eso se metió ahí. Y ahora el tercer elemento, que es, ya lo mencionamos, la novela se llama El sueño de la razón. Hay una serie de litografías muy famosas, Los caprichos de Goya, donde hay un personaje, de veras búsquenla. Bueno, además la novela está ilustrada. Elegiste, yo creo que de manera muy atinada, incluir las pinturas y los grabados de Goya que inspiran a este criminal. Pero este del sueño de la razón es muy famoso porque un poco da pie creo, a la lectura y la razón por la que insertas a Goya como gran inspiración de este. Quería leer un parrafito nada más, y ya me dirás tú si mi lectura coincide con tu intención o no. Pero dices, no era amable la evolución de Goya, como no era amable la evolución de España, y menos aún la de Sara Muñoz. Sara Muñoz es una de las víctimas, ¿no? Que en su dramática vocación para estudiar al pintor había acabado protagonizando en carne propia una de sus escenas más crudas de la Inquisición por liberal, víctima de la paleta y de la imaginación de Goya. Goya, y creo que sí vale la pena darle un poco el contexto histórico, coincide con 1810, con la independencia de México, con prácticamente el desmoronamiento del Imperio Español, que México se independiza, Francia invade a España. Es un momento de veras y además Goya sufre una enfermedad. Aquí hay como que diferentes lecturas. Hay gente que piensa que el viraje en el arte de Goya tiene que ver con ese contexto histórico que es innegable. Lo pinta a los fusilados, ese famoso lienzo del 2 de mayo, estos caprichos que son una crítica pero punzante a la aristocracia, a la iglesia, a la Inquisición. Y hay quienes piensan, yo soy sordo, yo tengo un implante coclear y sé lo que es vivir con la angustia de quedarse atrapado en la sordera. Entonces yo cuando vi la primera vez que vi esas pinturas negras de Goya, pues conecto con esos miedos más que con el contexto histórico. Entonces mi pregunta es, la razón en tu lectura, ya mencionaste un poco que la convulsión actual en España, pero ¿crees que es así de grave o más bien habla de la enfermedad, de la pulsión homicida o sea, ¿por qué elegiste a Goya? Bueno, a Goya lo elegí eso porque pintando la España de entonces pintaba la de hoy, ¿no? Porque
Es verdad lo que dices de la sordera, y mira que no sabía este dato de que tú lo tienes, pero entonces lo entenderás perfectamente. La sordera a Goya le hizo genio, ¿no? Siempre se ha discutido muchísimo, porque Goya, sabéis que al inicio hacía todas esas pinturas coloridas, con parasoles, con bombachos, con ropas coloridas. España entonces estaba mirando a Francia, la Ilustración, la modernización. Goya miraba a Europa, ¿no? Como la España que queremos también mirar a Europa. Y con los años tuvo una larguísima carrera, murió muy, muy mayor. Con los años se fue transformando en el pintor negro de las pinturas negras, que por eso, ahora diré por qué Goya, de las que estamos hablando, ¿no? En medio hubo la sordera, efectivamente, que siempre se ha dicho que le hizo genio, porque le hizo meterse tan en sí mismo y aislarse tanto del mundo, aislarse en lo sentimental, en lo emocional, porque él siempre estuvo conectado y siempre se comunicó por carta o como podía. Era un hombre de su tiempo. Él, cuando hace los grabados, sea los caprichos o los desastres de la guerra después o los disparates, él es casi un primer periodista gráfico, ¿no? Él él dibuja, pero escribe leyendas sobre lo que está viendo, sea canibalismo, violaciones, robos, hambre, guerra, enfrentamiento. Él es un periodista gráfico en esas ocasiones. O sea, que él estuvo conectado con su tiempo, a pesar de la sordera. Pero a la vez la sordera le agranda por dentro, en el sentido de que encuentra en sí, dentro de sí, en su ensimismamiento, encuentra y saca brillo a su genialidad, ¿no? ¿Por qué Goya? Bueno, fue una época en que yo estaba visitando mucho el Museo del Prado, pisaba mucho. Si no conocen de verdad Madrid y pueden ir al Museo del Prado y pueden ver las pinturas negras, o si no, meterse en internet a mirarlas, yo les aconsejo, mírenlas una y otra vez, porque ahí está la esencia del miedo, de la maldad, no de la maldad, sino de la oscuridad en la que nos podemos meter los humanos cuando tenemos problemas, cuando tenemos desesperación. Mi libro nació de la comparación entre dos cuadros separados por 35 años. En el primero, en la pradera de San Isidro, ocurre una romería y todos están coloridos, vistosos, como digo, con sus paraguas, sus parasoles. Era la España francesada esa. Y 35 años después, misma pradera, mismas fiestas, misma romería, todos están negros, desarrapados, miradas perdidas, alcoholizadas. ¿Qué había pasado en medio? La guerra, la pérdida de España, lo estamos diciendo, ¿no? de América, de la invasión de Francia, el sueño de modernidad, el sueño de ilustración, el regreso al absolutismo. Entonces, yo, visitando muchísimo esas pinturas negras, pensé, tiene que haber una novela negra de las pinturas negras. Es el mejor escenario que puede haber para alojar una novela negra, y por eso elegí a Goya y por eso elegí las pinturas negras como escenario natural de una trama negra, ¿no? De una trama de negritud. Y lo que ya no dije es, la frase completa es: el sueño y la razón inspira monstruos, ¿no? Sí. Inspiró obviamente el monstruo que describes en esta novela, que no diremos nada porque no es trabajo de los presentadores de velar las tuercas y el andamiaje de la novela. Pero sí me gustaría, antes de pasar a otra pregunta, sí me llama mucho la atención que con toda tu experiencia periodística como editora, y ofrezcas un paralelo. Yo digo, desde afuera veo España, sí la veo en evolución. Por ejemplo, Vox es una cosa, no había partidos de extrema derecha en España, era como la excepción. Toda Europa, Italia, Alemania, todos tenían partidos de extrema derecha. En España no, y ese es un fenómeno reciente. Y entonces a mí sí me inquieta, porque como hijo de migrantes españoles, yo sí voto en España, sí puedo hacerlo. Me agarró completamente desprevenido este tema. Yo dije, ¿qué está pasando ahí? Entonces leo tu novela y digo, madre mía, o sea, los monstruos, y no son monstruos de alguien que está imaginando, son monstruos de alguien que imagina a partir de una experiencia periodística larga. Y entonces sí digo, madre mía, me inquietó, ¿no? Entonces por eso sí quería
preguntarte si verdaderamente un poco tu visión como autora, ya no como tus personajes, coincide con la gravedad del momento y con la transición, con lo que está pasando en España hoy, ¿no? Bueno, no tanto porque no hay muertos, afortunadamente. Estamos hablando de una guerra en 1808 que dejó muchísima sangre y muertos, y ahora afortunadamente no estamos hablando de guerra. Pero sí del fin de un sueño de razón. En ese sentido, el sueño de la razón, o sea, España llevaba y lleva 40 años de democracia, de modernización, de europeización, y de repente, pero al igual que está pasando en Estados Unidos o en Inglaterra o ha pasado en Italia, de repente parece que las certidumbres que teníamos no funcionan, y lo que dábamos por hecho, que es el valor de la democracia y de los avances sociales, están en cuestión. Están en cuestión porque la crisis ha puesto en cuestión muchísimos de esos valores y esos avances. Los recortes sembraron la desigualdad en España. O sea, si tú recortas de la sanidad, recortas de la educación, obviamente el que tiene dinero podrá pagar sus mejores médicos, podrá pagar sus mejores colegios, pero una buena parte de la población, una cuarta parte, se queda lejos de la igualdad. Entonces, el sueño de razón, efectivamente, el sueño de que habíamos llegado a una modernidad y a una situación de certidumbre en ese sentido, se tambalea. No digo que se haya muerto, digo que se tambalea. Y mientras, ¿qué ocurre? Sí, que surge Vox, que surge una ultraderecha racista, franquista, xenófoba, lo peor, que todavía van a sacar a Franco, esperemos la semana que viene, del Monumento Nacional, y todavía están protestando porque se cometa esto, cuando le van a llevar a una cripta privada de lujo, de un pueblo, de un cementerio de lujo. Es decir, no hay ninguna profanación, no hay nada, es simplemente con toda dignidad sacarle de un monumento nacional donde no debe estar. Es el único dictador, yo creo, del mundo en una democracia que sigue estando en un monumento nacional, para llevarle a una cripta absolutamente digna y una ermita absolutamente digna y bien conservada, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a Vox, pero lo peor no es Vox, lo peor es que Vox está contaminando a los demás. Y entonces el Partido Popular, Ciudadanos, es decir, la derecha, se ha visto contaminada por Vox, y de repente están todos haciendo un discurso que no conocíamos en España, y un discurso en el que se juega con el odio al extranjero, desde luego con el odio entre nosotros, porque el problema de Cataluña es un problema en sí, pero ha generado y alimentado el monstruo del nacionalismo español excluyente, y no necesitamos el nacionalismo español excluyente. España es un país formado por diversas naciones donde hemos aprendido a convivir y sabemos convivir desde hace siglos, catalanes, vascos, gallegos, castellanos, valencianos, todo. Y lo que necesita, y con amplias dosis de autonomía en las regiones. Y de repente tenemos un discurso contra los catalanes. Y eso no es lo que debemos hacer. Tenemos que hacer un discurso incluyente, absolutamente. Pero Vox, su peor legado es abrir debates que no existían. Por ejemplo, abrió el debate Abascal, que es el líder de Vox, sobre armarse para defenderse de los ladrones. Pero si en España no existe ese debate, ese es un debate americano de Estados Unidos, donde defienden las armas, donde se acribillan, entran en institutos y se acribillan. España no es un país ni que haya ese debate, ni que nos guste ir armados, ni que haya esa escalada de robos con armas. No es un país bastante seguro. Ese debate que no existía lo ha abierto Vox. Lo mismo ha abierto el debate de los violadores extranjeros, marroquíes, cuando resulta que todos habréis oído hablar de la manada de San Fermín, que fueron aquellos que violaron a una chica, y eran 5 hombres, y resulta que uno era militar, otro era guardia civil, eran sevillanos, o sea, más españoles imposible. No importa, españoles, marroquíes, es el delito lo que importa, no el origen, ¿no? Pues está inventando discursos que no existían, y por desgracia está calando
y cambiando los discursos del Partido Popular y de Ciudadanos y calando en una población que por alguna razón se siente desencantada con los partidos tradicionales, en un fenómeno que ya estamos viendo con Trump y con el Brexit en Inglaterra, o con Salvini hasta que le han descabalgado en Italia. Y Bolsonaro, que acabamos de hablar ¿Cómo? y Bolsonaro en Brasil, que acabamos de hablar con Manuela Dávila, exacto, que son fenómenos similares, además gente que sale de la nada, ¿no? Totalmente desconocidos, como este personaje Abascal en España, Bolsonaro de la nada y se hace de la presidencia. Y en México no nos cuesta ningún trabajo creer en una justicia por fuera de las instituciones, porque no creo estar exagerando al decir en un espacio como este que la mayoría de nosotros no confiaría en un policía y no confiaría que la institución, confiaría más pronto en un personaje que actúa como la comisaria Ruiz en esta novela, ¿no? Que toma la iniciativa propia y que busca la justicia porque no puede, no sabe hacer otra cosa, es su convicción y su necesidad, ¿no? ¿Sigues pensando en este personaje? ¿Vas a seguir trabajando con la comisaria Ruiz? Sí, por supuesto, porque ya tiene un público, porque bueno, es un alter ego de alguna manera a la que ya quiero, ¿no? Y ella y su equipo y sus personajes y demás. Y es muy curioso esto. Mi amiga Claudia Piñeiro, una gran escritora argentina, cuando hemos coincidido alguna vez, hablamos de cuáles son los detectives protagonistas en cada país, ¿no? Y me dice Claudia, dice que en Argentina ella jamás pondría, ni nadie pondría a un policía de héroe, como en España, que mi comisaria es comisaria. Ahora es verdad que está fuera de la policía, pero viene de la Policía Nacional, o hay muchos policías héroes. Y me dice, en Argentina jamás, porque a un policía solo le puedes temer, ¿no? Y es muy curioso cómo la novela negra de cada país refleja la idiosincrasia y los problemas de cada país, incluso hasta en la elección de los héroes, ¿no? Es muy interesante eso, quiénes son los héroes en las novelas negras de cada país. En mi caso, efectivamente, la historia reciente de España me ha ido llevando a sacarla del sistema. Efectivamente, empezó como una policía absolutamente orgullosa del cuerpo policial. Ya en la segunda entrega apareció el jefe superior con el que empezó a tener problemas porque es un corrupto. En la tercera entrega queda expedientada y, como os he dicho, en la cuarta entrega lucha contra su expediente, debe ir a una vista para defenderse, pero ella ya está actuando al margen. Tengo que decidir eso, ¿no? En la próxima entrega, si la dejo al margen, fuera del sistema, ayudándose de cuando en cuando de sus amigos que siguen en la policía, o... Bueno, en el fondo ya lo he decidido, pero me permitiréis que no lo diga. Luego haces un uso muy interesante en la novela de un blog. Insertas ahí capítulos al inicio, vas cambiando de personaje. Bueno, van apareciendo personajes, cada cambio de capítulo cambia con el nombre de un personaje, y al inicio de esos cambios insertas unas descripciones en primera persona que parecieran desde el punto, bueno, es que no puedo decir demasiado, pero es muy interesante esa estructura. Aquí me metí yo en un callejón sin salida porque no puedo preguntar sin contar, pero bueno, la arquitectura de la novela, por ejemplo, ese cambio de punto de vista, cómo vas insertando los personajes, ¿ese tipo de decisiones son premeditadas o las vas descubriendo, la arquitectura, cómo vas tramando la novela, o eres una escritora que digamos tienes tu historia completa, quiero ir al punto A al punto B y luego la escribes? ¿Cómo es tu proceso? Bueno, la arquitectura de la novela, como dices, es fundamental, claro, para llegar a tu objetivo, ¿no? Tu objetivo no es cazar al villano, que también, sino fundamentalmente gustar al lector, entretener al lector, captar al lector, ¿no? Llevarle desde el principio hasta el final. Entonces, por eso es fundamental que, ya sabéis todos que hay protagonistas omnicomprensivos, omniscientes. En mi caso, yo opto porque el lector sea el que lo sabe todo. El lector sabe todo lo que está pasando, pero el protagonista no. El protagonista tiene su parcela de realidad, pero el villano tiene su otra parcela, su otro foco y su parcela de visión.
Y el lector es el que lo sabe todo, el que sabe qué está viendo el protagonista, qué está viendo el villano, qué está viendo la víctima, qué está viendo acaso algún otro ayudante de la comisaria o algún compañero como el periodista Luna, que es otro personaje importante. Y esto provoca que el lector, aquí estoy revelando demasiado, pero esto provoca que el lector tenga la tensión de saberlo todo y esa sensación que nos pasa también en las películas o en las buenas novelas de intriga de ¡ay! Que se entere de esto, que se entere de esto, ¿no? Porque el lector lo sabe, pero el héroe no. Entonces, bueno, juego con eso para construir una arquitectura coral en la que cada uno va aportando y el lector es el que lo sabe todo, como el autor, pero no el héroe es el que lo sabe todo. Usas también las redes sociales. En parte de la investigación eso me gustó mucho. La comisaria juega con ¿cómo llamarla? La clandestinidad de las redes sociales. No puedes abrir una cuenta de Twitter quieres seguir. En el caso del primer asesinato, ella lo que quiere es saber qué se está diciendo y detectar algunas de las voces, digamos, incisivas, porque ya sabe que es alguien que está creando una especie de obra de arte obsesivo, y entonces los comentarios en torno a esta primera víctima le van a dar información y explicas por qué. Tú como periodista, ahí fue mi reflexión, ¿también los periodistas acuden a este tipo a las redes sociales para sacar información? Hombre, construir el debate público. Por supuesto, pero sobre todo los policías. Los policías lo hacen. O sea, cuando yo creo que lo hace todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que las redes sociales nos permiten y nos regalan unas herramientas fabulosas para los escritores. Porque Sherlock Holmes, por ejemplo, Conan Doyle no tenía eso. Sherlock Holmes tenía un pelo que había caído en un abrigo, tenía una barra de labios en una taza de té, tenía unas huellas de un perro en el barro y esas huellas luego estaban en otro sitio. Es decir, era muy primario aquello de lo que debía deducir luego y atrapar al criminal. Afortunadamente hoy tenemos muchísimas más herramientas, el malo tiene más herramientas, pero el bueno, el que lo persigue también. Dejamos todo nuestro hilo de actividades, nuestra trazabilidad está absolutamente en las redes sociales. Bueno, de hecho los verdaderos criminales, los más profesionales, saben perfectamente cómo borrar el rastro y tener sus propios medios de comunicación, cómo cambiar de móvil cada hora o lo que haga falta para no dejar rastro. Y el criminal chapucero, el malo, es el que no sabe y de hecho ahora se atrapa a todos los malos porque se ve por la ubicación del móvil dónde han estado, porque han puesto no sé qué en las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, es verdad que la comisaria, que no tiene las herramientas del cuerpo policial, como hemos dicho, o sea, no tiene los protocolos, las armas, los archivos policiales, pero tiene su intuición y se va a valer de las redes sociales para crear cuentas falsas, para intentar enterarse en ese mundo antisistema de qué es lo que está pasando. Bueno, eso y su otro personaje, que es su amado Tomás, que es de la Brigada Tecnológica, bueno, pues nos regalan unas herramientas fabulosas para seguir toda esa realidad que la estamos plasmando creemos que es una realidad virtual y no, es la primera realidad casi en la que estamos dejando nuestra huella. Como ya digo, en los tiempos de Sherlock Holmes caía un pelo y a eso había que agarrarse. Ahora, si te agarras a lo que ha puesto en Facebook o en Instagram, estás salvado, ¿no? Me acordé, otro de los espacios que me gusta mucho, hablamos de los subterráneos, de los canales de Madrid, pero también hablas al principio de la novela de los barrios donde vive uno del equipo de la comisaria, que es un barrio, o sea, se han tenido otro fenómeno, es ese del desplazamiento. Aquí hablamos, que no sé si en España se usa esa palabra, la gentrificación, o sea, la gente ha tenido que irse a mudar a los barrios que tienen una identidad, en este caso musulmana, y entonces ese barrio musulmán es donde los que antes vivían en zonas más caras pues tienen que irse a vivir, y también se comete ahí un crimen.
me gustó, pues la novela negra tiene, yo si tuviera que definirla es un género, yo como arquitecto lo que busco en esas narraciones es una descripción vertical de la ciudad, ¿no? Te lleva desde esa esquina, desde ese canal donde está durmiendo el sin techo hasta el Museo del Prado, ¿no? Y este barrio también me gustó mucho esa descripción también, y es un poco mi justificación para invitarlos a leer y descubrir esta novela que pues creo que ya con lo que hemos hablado da esta idea de cómo es actual, cómo es un reflejo de las instituciones y del cambio político, además de una investigación policíaca muy bien construida, centrada en una mujer que se está reinventando en muchos sentidos, ¿no? Como policía fuera de la ley, como nueva investigadora del arte, porque tiene que descubrir a Goya. El personaje no conoce la obra de Goya, tiene que ir a los libros, a los museos, un poco como los que no conozcan a Goya, pues lo irán descubriendo, y como la novela está ilustrada, pues lo se van a sentir invitados a repasar la obra de Goya, ¿no? Nos quedan como 10 minutos, no, 8 minutos. No sé si alguien tuviera alguna pregunta para Berna, para cerrar esta charla. No veo ninguna mano levantada. ¿Sí? Hay te doy un micrófono, ¿sí? Gracias, buenas tardes. El título, según lo publicitado, habla del sueño de la razón. ¿Qué antecedentes en la meditación de tu novela? Por lo que escuché a José Ramón hacer los comentarios de la planeación y estructura de la novela, si es premeditada o va dando hilos conductores para los lectores o para el protagonista. Ese racionalismo, el título, me recordó a uno de los grandes, Elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, que da inicio a esa época del racionalismo, Blas Pascal, etc. Pero este racionalismo, por lo que acabo de escuchar, guardando la proporción de vida en Sir Conan Doyle respecto a su personaje, el hilo conductor lo hilvanaba desde lo más simple para ir elaborando a través del racionalismo y del método de su mente y de su análisis, el análisis para llegar a una conclusión de quién era el culpable o el etcétera. Mantenía el suspenso. No he leído mucho sobre ti, pero espero hacerlo. Y por los comentarios del moderador y tú, me estaba recordando esos personajes en donde precisamente hablaste de Goya y todo, cómo analizar, cómo ir a consulta, sobre todo en estos tiempos en donde el moderador habló de ciertos barrios, y hoy debemos de tener en cuenta hasta el cambio climático en ciertas novelas policíacas o de suspenso, para analizar en qué tiempo o en qué aspecto pudo haber sucedido cierto fenómeno, cierto hecho, y de lo cual el autor o la autora, como tú, vaya deduciendo los elementos del racionalismo para que el lector vaya, eso depende de cada autor o autora, dándoles elementos para que los lectores nos vayamos dando una idea y manteniendo el suspenso. Y concluyo con esto, porque seguramente habrá otras personas que seguramente querrán intervenir. Este racionalismo que hablaste de las redes sociales y del avance tecnológico, eso aparte de ayudarnos, pero al mismo tiempo nos hace víctimas de cierta enajenación, cierta desviación, cierta manipulación, que en ciertos autores hace posible la evasión del racionalismo. ¿Es posible esto?
Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la intención de leerme. Pregunta muy complicada para resolver ahora sobre la elevación del racionalismo. Sí quiero decir que es una novela que contrasta la razón frente a la locura, ¿no? Eso sí puedo decirlo. Y que contrasta la creación de alguien como Goya con el afán de destrucción del arte que va a hilvanar. Bueno, no vamos a contar más, pero por eso es una novela de contrastes. Creación frente a destrucción, razón y raciocinio frente a locura y amor frente a odio. Ahí me quedo. Hay otra. Bueno, ¿hay otra pregunta? ¿Sí se escucha? Joel, ¿sí se escucha? ¿Pueden poner un poco más de...? Ah, ahí está ya. Bueno, pues si no hay más preguntas, simplemente invitarlos a leer esta novela. La trajeron de España, yo estaba hablando con los... sí hay otra pregunta ya, si le hacen llegar el micrófono. No pierdan la oportunidad de llevársela. Espero que hayan hecho el esfuerzo los de la editorial para dar un precio adecuado. Adelante. Gracias. Me llama mucho la atención lo que usted dice de la relativa violencia que se vive en España, de la relativa seguridad que significa ese país. Con todo respeto a su obra, a su persona, ¿no le parece a usted que son múltiples las formas de violencia que pueden darse en un país aparentemente pacífico? ¿No le parece a usted que el pueblo español, en diferentes estratos sociales, tiene muy diversas expresiones de violencia? Pero hablemos de una en particular. Hablemos del pueblo catalán enfrentado, cuestionando, peleando por una autonomía, en fin, eso es una forma de violencia. Hablemos de esos grupos antitaurinos, independientemente de si nos guste o no la fiesta de los toros, eso no importa. Hablemos de esos grupos antitaurinos o personas que se atreven a saltar a los ruedos y manifestarse y pretender también abrir las puertas de donde están los toros bravos en los corrales porque consideran que se está atentando contra su vida. En fin, son muchas, creo, las formas de violencia, pero me gustaría mucho que usted nos hiciera favor de darnos su opinión. Mi nombre es Víctor Portillo. Gracias. Muchas gracias. No sé si he podido oír todo bien. Que hay muchas formas de violencia, claro. Por eso este libro habla de todas esas formas de violencia que no son hoy una guerra o muertos, pero claro que la exclusión, la precariedad son formas de violencia. Me ha parecido que ha dicho los movimientos antitaurinos. Yo creo que los toros son una forma de violencia. Los antitaurinos de momento no han usado la violencia, pero los toros son una gran forma de violencia desde mi punto de vista. Pero bueno, la respuesta es sí, desde luego que hay muchas formas de violencia en España o en cualquier país del mundo, ¿no? Y son esas las que queremos denunciar, desde luego. Bueno, pues estamos ya sobre el tiempo, que es tremendo. ¿Qué? Una última pregunta, porque sí estamos sobre la hora. Sí, buenas tardes. Puede ser breve, buenas por favor. Tardes. Es muy breve y conocemos parte de la obra. En su libro, El sueño de la razón, ¿por qué no escogió el título de la obra de Goya, en donde aparece internamente y muestra un rostro que no sabemos de quién es? ¿Por qué no escogió el cuadro de El sueño de la razón de Goya? ¿Por qué el título? No, es que no. En la portada, perdón. Bueno, está dentro, ¿eh? Esos son razones editoriales les gusta, yo soy escritora, no editora, y a los editores me han explicado que les gusta
la insinuación, no, el libro me dijeron, porque yo lo hablé esto, y me dijeron, el libro no es periodismo, ¿no? En periodismo uno pone el grabado, El sueño de la razón. La portada de un libro tiene que insinuar, no informar. Y yo, pues, les hice caso. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Berna por estar hoy con nosotros. No pierdan la oportunidad de leer esta, es una novela trepidante, de veras muy, muy buena. Va a estar en esa mesa y ahí va a estar firmando la Berna. Muchísimas gracias. Y al que la compre le vamos a dar esta antología, que ya les regalamos algunos, pero bueno, ahí va a estar esta antología con un cuento de Berna para quienes compren la novela. Muchas gracias y esto sigue.